¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS3 y en el vídeo de hoy voy a tratar de aclarar esas dudas que tienen muchos usuarios sobre el gen y el custom firmware, sobre todo y más que nada la diferencia que hay entre uno y otro. Antes de nada, antes de empezar, como siempre, pues pedirte que te suscribas, que le des un gran like, que actives la campanita para que te lleguen todo este tipo de vídeos. Así que nada, es un vídeo rapidito, así que no te voy a quitar mucho tiempo porque realmente las diferencias a día de hoy no son tantas. Para empezar, ¿qué es gen? ¿Vale? Porque tenemos gen y tenemos custom firmware. Bueno, ¿qué es el gen? Pues el gen, como sus iniciales o su nombre dice, es el Homebrew Enabler. Eso sirve para poder habilitar las opciones para instalar Homebrew, que lo que menos se instala es Homebrew en nuestra PS3, ¿vale? En nuestra PS3, ¿vale? Por eso se llama gen, Homebrew Enabler. Luego tenemos Custom Firmware, como su nombre dice, es un firmware customizado, personalizado, de ahí que se llame CFW, Custom Firmware. Y ya pues para aclarar un poco el tema del HFW. A día de hoy, para tener el gen instalado en la consola, ahora os digo las diferencias, es necesario tener el HFW, que es el firmware híbrido, ¿vale? De ahí que tenga la HFW, híbrido firmware. Luego tenemos el firmware original, que simplemente sería FW. Bueno, las diferencias. A día de hoy, ¿vale? En pleno 2021, las diferencias entre gen y custom firmware son mínimas, tan mínimas que ni siquiera creo que nos afecte a los que tenemos custom firmware o los que tengamos gen. Para que lo entiendas, cuando se pudo piratear PS3 versión 355, todas las consolas que tenían 355, se podía instalar directamente un firmware personalizado, un custom firmware. A partir de ahí, siguieron sacando actualizaciones PlayStation, ¿vale? No sé si era 360, etcétera, hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Que el custom firmware ha seguido avanzando, ya que se pudo descifrar el firmware completo de la PS3 y simplemente, pues como vemos a día de hoy, 488 que salió hace poquito, pues ya existen custom firmware. ¿Qué pasó con las consolas que salieron con versiones superiores? 360, por ejemplo, no existía pirateo, ¿vale? Empezaron a salir que si el Cobra ODE, que si era una especie de chip que se le ponía a la consola, hasta que inventaron el gen, ¿vale? El que anteriormente se llamaba Han, ¿vale? En vez de gen se llamaba Han, pero prácticamente era exactamente igual. Cuando solo estaba 355, lógicamente la consola pues tenía poquito Homebrew, poquitas aplicaciones, Multiman, Zen Enabler, poquito más. Cuando salió el gen, pues casi ninguna de las aplicaciones, ¿vale? De las aplicaciones caseras, Multiman o Zen Enabler o el Webman Mod, se podía utilizar en Han, ¿vale? Han, que después llamado gen. Entonces era una diferencia muy grande de tener Han a tener gen, porque no todas las aplicaciones funcionaban. Aquí siempre el final de todo esto es jugar a copias ilegales, ya lo sabemos, jugar juegos piratas. Todos los juegos siempre han funcionado tanto en gen como custom firmware. Es verdad que al principio, cuando estaba el Han o el gen, habilitar el exploit cada vez que apagábamos la consola era un poco tedioso, era un poco rollo, porque a veces no funcionaba, se colgaba la consola, etcétera. A día de hoy, ¿vale? A día de hoy que estamos viendo el vídeo, yo lo estoy grabando el día 30 del 6 de 2021, tenemos el gen, versión creo que es 3.2, ¿vale? O 3.1, bueno, es una versión, la última versión que hay a día de hoy, y tenemos custom firmware también en la última versión 488, a día de hoy que estamos grabando el vídeo. Entonces, para ti, que tú que me estás viendo, que tienes dudas, que no sabes las diferencias, bueno, pues para ti que me estás viendo, la diferencia, la única diferencia que a ti te hace eso mismo, que te diferencie de gen a custom firmware, es que tú, si tienes gen, tienes que gastar 5 segundos de tu vida cada vez que enciendas la consola. En custom firmware la enciendes y la consola ya tiene la aplicación de instalar paquete y todo totalmente funcional. O sea que para ti, que eres el usuario final, que tienes todo ya para gen, pues es la única diferencia que hay. Recuerden que he dicho que al principio, cuando salió el gen, no todas las aplicaciones estaban disponibles. A día de hoy, yo diría que el 99% de las aplicaciones del Homebrew que hay para custom firmware está totalmente funcional para gen. La única diferencia es que si tú tienes una consola con gen, tienes que habilitar el exploit. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí se me cuelga la consola, no me va bien. Bueno, es cuestión de hacer una limpieza desde cero, ¿vale? O una reinstalación limpia, mejor dicho. No hay que formatear nada ni nada, ¿vale?
hay que pues volver a instalar el firmware porque puede haberse modificado cualquier tipo de archivo. Una cosa importante que tiene Gen que no tenía custom firmware, ¿vale? Al menos hasta donde yo sé. Si me equivoco desde aquí, pues nada, para eso están ustedes, para que me lo dejen en los comentarios. Desde que salió Gen, salieron las tiendas, ¿vale? En custom firmware no había tienda. En custom firmware teníamos que entrar en internet, tener un disco duro, un USB o pasar esos pesados juegos por FTP desde el ordenador a la consola. Era un trabajo, vamos, de locos. Tenía que dejar la consola horas y horas puesta. A día de hoy tenemos también, tienes que dejar la consola horas puesta, pero tenemos las tiendas, la comodidad. Daros cuenta que al igual que custom firmware tiene su lado bueno, que también tenemos un lado que yo creo que el 1% de personas que le gusta, el modo desarrollador, el modo DeX, que creo que muy poca gente la usa. Pues al igual que eso tiene bueno el custom firmware, lo bueno que tiene Gen es que tenemos tiendas. Son aplicaciones específicas que han salido para Gen, que han sido portadas al contrario para custom firmware. Al igual que aplicaciones que salieron solo para custom firmware con el tiempo funcionan en Gen, pues al contrario, aplicaciones que solo funcionaban en Gen funcionan en custom firmware. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tema de los fix de las tiendas actuales. Si tú tienes custom firmware, tienes que ir a Multiman a habilitar la escritura en Flash, cosa que teniendo simplemente Gen no necesita. O sea, para que veas, no es que uno sea mejor que otro, pero sí, cada uno tiene lo suyo, ¿vale? Cada uno tiene lo suyo que te ayuda o que te hace que la PS3 sea mejor comparándolo con la otra. Pero realmente, si lo que quieres es llegar y jugar nada más encender la consola, lo tuyo es custom firmware. No se puede instalar custom firmware en consola, ya lo hemos visto anteriormente, que el día de su fabricación tuvieran una versión 3.55 inferior. Daros cuenta que lo que ha ido evolucionando ha sido el custom firmware, pero si tu consola no fue fabricada anteriormente a 3.55 o incluso con 3.55, a día de hoy, que estamos ya en la 488, tú no podrías instalar custom firmware. Pero bueno, no te preocupes, que una persona que tenga custom firmware o que tenga Gen no tiene nada que envidiarle a la otra persona, porque ya os digo, a mí incluso a día de hoy ya me gusta mucho Gen porque tenemos las tiendas, llegamos, instalamos y tardas 4 segundos, 5 segundos en habilitar el Gen. Y te repito que si estás teniendo problemas a la hora de iniciar el Gen en tu consola, basta con reinstalar el firmware híbrido del que hemos hablado anteriormente y volver a hacer todos los pasos, que es muy sencillo, ¿vale? Así que espero que te haya quedado claro que la diferencia es mínima, que para ti, que eres una persona que quieres llegar, descargar juegos y jugar, la única diferencia frente a custom firmware es que tienes que gastar 5 segundos de tu vida en habilitar el Gen, ¿vale? Como pasaba con PS Vita antes de salir Genkaku Enso, ¿vale? Simplemente teníamos que habilitar el exploit. Así que nada, el exploit a día de hoy no hace falta internet para nada, se queda guardado en caché, podemos habilitarlo totalmente offline, con lo cual no vamos a tener ningún problema en caso que por lo que sea se deshabiliten las funciones de red o las funciones de internet de la consola, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido esta pequeña explicación en custom firmware. No es que ustedes decidan lo que más les gusta, sino que simplemente se tienen que conformar con lo que les ha tocado. Si tienes la posibilidad de tener custom firmware, pues úsalo. Y si solamente puedes usar Gen, pues usa Gen, que no te va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Así que nada, chavales, recuerden like, suscribirte, campanita. Espero que te haya servido esta explicación del maestro Nano. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, y adiós.